Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos días hablaba con un chico del colegio del que soy capellán. Era un lunes y ese sábado este chaval había tenido el típico partido de liga, partido de fútbol. Estaba exultante, porque me contaba que le había salido el partido de su vida. Varios goles, algunas asistencias, pases que él decía, humildemente también lo decía, pero es verdad, ¿no? Pases muy buenos, jugadas. Había conseguido, pues, echarse un poco el equipo a las espaldas. Y al final del partido, pues, recibió la felicitación de todos. El entrenador, sus compañeros que le decían, tío, te has salido. Vamos, estaba en una nube, totalmente. Pero hablando un poco con él, también me decía, bueno, sí, o sea, muy bien, pero tengo ganas de que llegue el entrenamiento de esta tarde. Digo, ahí va. ¿Y por qué? Y me contaba que, una tontería, ¿no? Pero que había habido un par de jugadas en el partido que había intentado hacer una cosa un poco más difícil, tirar una falta con cierto efecto hacia la portería, dar un pase un poco con el exterior. El chaval juega bien, pero él se daba cuenta de que todavía tenía margen de mejora. Por eso quería que llegara el entrenamiento, quería practicar esos golpeos, quería preguntarle un poco al entrenador y a otro amigo del equipo que sabía tirar muy bien las faltas, cómo lo hacía él. Me gustó la actitud de este chaval. No tanto porque hubiera como una sombra en todo ese éxito, él no lo tenía como una sombra, sino porque tenía esa sana ambición de querer mejorar. Estaba exultante por el partido, pero sabía que podía más, podía dar más. Qué bonito es cuando muchas veces en nuestra vida nos paramos y vemos que sí, que gracias a Dios, gracias Señor, nos salen las cosas. A veces tenemos fracasos, pero muchas otras veces sí que tenemos éxitos. Y cuando tenemos esos éxitos, saboreamos algo que ya intuimos que puede ser incluso mayor. Nos lo queremos todo. No nos conformamos con poco. Siempre queremos más. Señor, nos has hecho así. Sanamente ambiciosos, santamente ambiciosos. Tenemos nuestra alma, que es ese chispazo de vida divina, con esa capacidad infinita de felicidad. Por eso, no es que queramos alcanzar mucha felicidad, sino toda. Qué gran ambición, qué bonita ambición. Señor, ayúdame a alcanzar esa meta. Quizás te acuerdes de esta frase que decía San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, pero nuestro corazón no descansa hasta que te alcanza a ti. Siempre queremos más, porque aspiramos al infinito. Y ese, Señor, es el ánimo con el que te escucharían tantas y tantas personas que se agolpaban a tu alrededor. Ese agolparse a tu alrededor es lo que nos cuentan varias veces los evangelistas. Gente que va a escucharte, pero que se apretuja, que quiere estar muy cerca. Y todos esos pues irían buscando quizás una respuesta a esa pregunta. Señor, ¿cómo puedo más? Así empiezas el Evangelio de hoy, Señor, con esa promesa de algo grande, planteado en forma de pregunta. El reino de Dios. Hoy nos hablas de eso, del reino de Dios. Y así lo planteas, ¿no? ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Ya a tus oyentes le estás abriendo una perspectiva muy grande. No les estás diciendo, oye, pues venga, para ir tirando en el día a día, o para estos problemillas, ¿no? Que a veces tenéis. No, Señor. Nos planteas el reino de Dios. Qué gran expectación habría ante esta pregunta. Quizás un silencio que se cortaba. Porque, Señor, nos es fácil imaginarnos esa escena. Gente que se agolpa a tu alrededor. Todos quieren escucharte, ya te habían visto hacer milagros. Vamos a meternos tú y yo también en esa escena. Vamos a ser parte un poquito de la multitud que se apretuja un poco para estar cerca de ti, Jesús. Vamos a mirarte la cara mientras haces esa pregunta. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Harías a lo mejor una pausa dramática, ese silencio, donde irías mirándonos uno a uno. Y me imagino tu mirada, Señor, mientras nos lo preguntas, mientras dejas ese silencio. ¿Con qué voy a comparar esa felicidad tan grande a la que aspiras? Y esa mirada tuya, Jesús, que penetra en lo más hondo, nos hace ilusionarnos con esa perspectiva. Por eso estamos en silencio, esperando a ver cuál es esa respuesta. Sí, Jesús, ¿a qué se compara el reino de Dios? ¿Cómo puedo alcanzar esa felicidad que me prometes?
Y así es como sigues. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Un grano de mostaza. Quizás habrás visto esos botes, ¿no?, de mostaza un poquito más cara que la habitual, donde tienen esas semillitas, esos granitos de mostaza. Ahí está comparando el reino de Dios. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Un grano de mostaza, Jesús. El reino de Dios, ese anhelo de felicidad infinita, enorme, es un grano de mostaza. Y claro, estamos ahí, somos uno más en la escena. Y quizás miramos a derecha e izquierda y vemos un poquito la cara de estupefacción que tendríamos nosotros. El Evangelio, Jesús, no son esas frases del pasado, ¿no? De esas que uno busca, unas frases así pomposas y redondas que uno busca para poner en un diseño de una sudadera o en una historia de Instagram. Son frases que me estás diciendo a mí. Y después de esa gran pregunta, pues viene la respuesta que a lo mejor me desconcierta un poco. ¿Qué me quieres decir con esto, Jesús? Una vez más te lo pregunto. Muchas veces, cuando voy al Evangelio, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué me quieres decir con esto, Jesús? Quizás lo que me quieres decir es que, al poner esta imagen del grano de mostaza, es que me puedo estar equivocando de verbo. Esa grandeza, esa plenitud, esa felicidad a la que aspiro, no es algo que responda al verbo alcanzar, conseguir, como si fuera una meta a la que tengo que llegar. En cierto modo lo es, entiéndeme. Pero, Señor, lo que nos estás diciendo con esto es que ya lo tenemos. El reino de Dios es esa semilla que ya has plantado en mí. Y ahora tiene que crecer. Quizás ese sea el verbo. Más que alcanzar, más que llegar a una meta. Hacer crecer esa semilla que ya tengo. Ya tengo ese chispazo divino. Y con mi vida de la gracia es cuando voy descubriendo que esa felicidad ya la tengo. Esa capacidad de amar infinitamente, de ser inmensamente feliz. Esa felicidad, esa plenitud no es algo que ya llegará, por lo tanto. Una especie de promesa, que ya está ahí la meta. Si resistes todos los males, llegarás. No, ya está aquí. Dios ha plantado esta semilla en ti y en mí, aunque la vea muy pequeña, como un grano de mostaza. Por eso, más que alcanzar, la tarea está en crecer. ¿Y cómo lo hago, Señor? ¿Cómo hago crecer esa semilla? Pues la respuesta es sencilla. Siendo un héroe. Siendo como el héroe de la parada de bus. No sé si has oído la historia de este héroe, del héroe de la parada del bus. La verdad, no es una historia muy épica o espectacular. Bueno, o quizás sí. Mira, te la cuento. El héroe de la parada del bus es esa persona que llega a esa parada, que se sienta a esperar que llegue el autobús. Un día cualquiera, un día normal. Tiene gente que va y viene, gente a su alrededor. Y está sentado, ahí esperando el autobús. Y de repente, ¿qué ocurre? Que ve que llega otra persona. Se levanta y le cede el sitio. Ese es el héroe de la parada de bus. Es un héroe que es como el héroe de la cola del supermercado, que sonríe, que da los buenos días y da las gracias, diciendo algo agradable a la persona que está en la caja. O es como el héroe del salón de casa, que cuando hay que elegir una película o una serie, se calla lo que él quiere y deja que otro de la familia elija. O el héroe del lavavajillas, que lo recoge él sin que le toque o nadie se lo pida. O el héroe del sofá, que deja el móvil para escuchar las movidas de otra persona que le quiere contar algo. Esos son los héroes. Así es como esa semilla crece. Siendo un héroe, pero el héroe de lo cotidiano. Qué cosas tan pequeñas, ¿verdad? Qué heroísmos más tontos. Quizás ridículos, podríamos pensar. Pero es que esas cosas son igual de pequeñas, de insignificantes y tontas que el grano de mostaza. Pero claro, cuando sumamos una, otra y otra, eso sí que es heroísmo. Y podemos ser el héroe de la parada del bus y el del supermercado, el del salón, el del sofá, el de la clase, el de la universidad, el del partido de fútbol. Podemos ser un héroe continuamente. El resultado de ir sumando esos pequeños, grandes heroísmos es ese árbol al que todos los pájaros van a resguardarse. Es el heroísmo de lo cotidiano. Y es ese heroísmo el que nos permite alcanzar esa felicidad plena a la que estamos llamados. Y tú y yo seguramente que podemos pensar hoy, como fruto de este rato de oración, pues ser un poco esos héroes. Ese héroe de la parada del bus, ese héroe del sofá, ese héroe de clase,
Eso era del rato de salida, de la comida, de la pausa del café. Ser esos héroes, de forma que toda esa semilla que tenemos dentro crezca hasta convertirse en un árbol frondoso en el que todos alrededor puedan cobijarse. Y así descubriremos cuánta verdad hay en estas palabras de San Juan Pablo II, cuando decía que Dios se deja conquistar por el humilde. Esa humildad que no es no hacer nada, no es ir con la cabeza gacha, sino el intentarlo una y otra vez, en esas pequeñas heroicidades, en esas pequeñas cosas de cada día, para que esa semilla que Dios ha plantado crezca y se haga un árbol. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.